Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos todos. Dios les bendiga mucho. Un placer estar con ustedes para compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. Vamos a estar hablando sobre el tema náufragos en la fe. Náufragos en la fe. En la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, leemos la escritura. Dice así: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Que el Señor bendiga esta palabra en nuestras vidas y en nuestros corazones. El apóstol Pablo escribe esta epístola a Timoteo, que es su hijo en el ministerio, un hijo espiritual. Al mismo tiempo es su discípulo, su alumno. Él es su mentor. Y le encomienda a Timoteo que vaya a Éfeso a hacerse cargo de la iglesia de Éfeso, la iglesia de los Efesios. Pero antes de que emprenda el ministerio, él, como buen maestro, como buen profesor, como buen consejero, lo orienta, le enseña, le instruye, lo adiestra en cuanto a que en el ministerio hay que tener prudencia, hay que hacer buen uso de la sabiduría y el tacto y de la mesura. Es decir, que el poder, la autoridad, los títulos, el estar frente a un pueblo y ser la persona que gobierna, la persona que manda, la persona que dirige, conlleva el buen uso de la sabiduría, de la mesura, del poder, de la autoridad, saber hacer uso de todo lo que conlleva todos esos recursos tan amplios que se han puesto a nuestra disposición. La fe es un concepto muy amplio. Allí en Hebreos capítulo 11 y verso 1 se nos define la fe como la certeza de las cosas que se esperan, la demostración de las que no se ven. Cuán amplio puede y cuán abarcador puede ser ese concepto. Cuán abarcadora puede ser la amplitud con que se pueda ejercer o se pueda trabajar dentro del concepto, la demarcación de la fe. Parece no tener demarcaciones algunas, sino que es amplia, es infinita. Y somos nosotros los llamados a hacer uso prudente, sabio, comedido de todos esos recursos, incluyendo la fe, que están a nuestra disposición. De hecho, el Señor Jesucristo enseñaba a sus discípulos y les decía: ¿quién de vosotros, que yendo a hacer una torre, primero no se sienta y calcula los gastos, a ver si tiene con qué terminarla? No sea que habiéndola empezado, no le den los recursos para terminarla, se quede sin terminar y pase la gente por el frente y diga: mira ese,
comenzó a hacer esa torre y no pudo terminarla y convertirse en el ridículo o en la razón de ser de la crítica de la gente por no haber sido prudente? ¿O quién de vosotros que yendo a la guerra va a salir con 10,000 soldados contra uno que tiene 20,000? Tiene que usar el tacto y la prudencia para ver si realmente puede hacerle frente a ese compromiso y puede hacerle frente a una empresa como la que se le está proponiendo. Que el apóstol Pablo, como hombre de experiencia, versado en las escrituras, en la fe, en la razón, en el ministerio, pues antes de que Timoteo vaya a asumir las riendas de la iglesia de Éfeso, lo saca aparte para aconsejarle. Y entre las cosas que le dice, mira, tienes que ser prudente con la fe y la conciencia. Tienes que trabajar mucho con la conciencia, tienes que ser consciente. El uso de la fe, la extensión de la fe, la amplitud de la fe, no debe ir más allá de la conciencia que tiene cada uno dentro de sí, que es como un tribunal de justicia, que le dicta a uno lo que es bueno y lo que es malo, hasta dónde uno puede llegar con algo, hasta dónde debe detenerse la conciencia. Y el apóstol Pablo le habla a Timoteo de la conciencia y le habla de la fe. Y luego le dice, porque por no haber sido conscientes muchos, por no tener conciencia de eso, conocimiento de eso, mesura, prudencia, sabiduría, algunos naufragaron en cuanto a la fe. Naufragaron. Un naufragio obviamente conlleva muchas aguas. Tiene que ser un cuerpo de agua grande por el que transitan o navegan los barcos, sean estos cruceros, barcos regulares, barcazas, pueden ser lanchas, hasta yolas pequeñas, embarcaciones grandes y pequeñas. Pero los cuerpos de agua tienen que ser lo suficientemente grandes y hasta cierto punto peligrosos para que haya un naufragio, porque un naufragio es el hundimiento de ese barco, donde perece no solo el barco, sino perecen las vidas, las personas que van dentro del barco. Eso es un naufragio. Muchas aguas. Cuando traemos eso ilustrativamente y comparativamente al campo de la fe, para naufragar en la fe tiene que haber demasiado mucha fe, o creer uno que tiene demasiado mucha fe, o abrirse uno el campo de la fe demasiado más allá de la mesura, de las medidas, de las demarcaciones que debió haber tenido para la fe. Claro, en Hebreos capítulo 11 y verso 1 se nos define la fe como la certeza de las cosas que se esperan, la demostración de las que no se ven, pero eso lo deja ahí inconcluso en el sentido de que no hay una demarcación de cuán lejos puede ir uno en cuanto al uso de la fe. Cuántas cosas se pueden hacer basado en la fe o escudándose en la fe. Y hay muchas personas que hacen un uso de la fe en su vida cristiana y en el ministerio, los que son ministros, que no tienen mesura, no tienen tacto, prudencia en los enredos, las empresas, los proyectos, las cosas en las cuales se involucran, que luego no pueden terminar, no pueden salir adelante porque no tuvieron precisamente esa precaución, ese cuidado, esa conciencia de la cual habla el apóstol Pablo como maestro, como profesor y como persona de experiencia. Yo agradecería esas palabras del apóstol Pablo si yo estuviera con él trabajando y él me sacara aparte y me dijera, ten cuidado de esto, ten cuidado de aquello.
ten mesura, pon límites a ciertas cosas, no te sobrepases, porque en todo hay unas demarcaciones, hay unos límites, y si no los hay, uno se los debe autoimponer conforme a lo que le dicta la conciencia, y toda persona debe tener una conciencia, y la conciencia no es otra cosa que un tribunal de justicia que uno lleva dentro de sí, en el cerebro, en la mente, en la cabeza, que le dice a uno lo que es bueno y lo que es malo, que le dicta a uno lo moral, lo ético, dónde uno puede empezar y dónde debe terminar, los límites que uno se debe autoimponer, cuánta culpabilidad puede tener uno o responsabilidad en decisiones que toma que no fueron debidamente consideradas, consultadas, o que no estaban dentro de el marco, la demarcación que uno tenía de la autoridad, del poder que se le delegó o con el que uno está obrando. La conciencia se encarga de eso, y todos tenemos conciencia, y esa conciencia nos trabaja. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, muchos en el ministerio, hasta ese momento en que él habla, nosotros ahora en el tiempo nuestro podríamos hablar de muchas personas que son náufragos en la fe, que han naufragado en el ministerio, en la vida cristiana, porque se involucraron y tuvieron iniciativas de hacer cosas que o no les fueron autorizadas por el Señor, o no fueron consultadas con el Señor, o no se hicieron conforme a la medida de la fe de la cual habla la palabra de Dios que tenemos que tener, y conforme al plano de Dios que son las Sagradas Escrituras, a donde donde nosotros tenemos que ir a buscar la orientación y la guianza, para dentro de los parámetros que hay ahí nosotros actuar. El Señor Jesucristo mismo enseñó y dijo, ¿quién de vosotros que yendo a hacer una torre primero no se sienta y calcula los gastos a ver si tiene los recursos para terminar de hacer la torre? No sea que no pudiendo terminar de hacer la torre, la tenga que dejar a mitad y se quede ahí como un espejo que lo ve todo el mundo, y los que pasan digan, mira, ese comenzó a hacer una torre y no la pudo terminar, y convertirse uno en ridículo o razón de ser de las críticas y de la incredulidad de mucha gente, porque muchos dicen que el Señor se lo dijo que la hiciera, o que el Señor le autorizó que la hiciera, o que alguien le profetizó por el Señor que la hiciera. Y buscamos un marco de referencia para justificar esa toma de decisiones, que luego la propia evidencia dice, no, pues eso no fue cierto, eso no fue así, eso no lo autorizó Dios, eso no se hizo con la anuencia de Dios o el permiso, con la orientación debida, o con la guianza, o con la autorización de Dios, o dentro del marco del sentido de responsabilidad con que se trabaja en el Señor, en el Evangelio y en la fe. Y en el tiempo del apóstol Pablo, en ánimo de enseñarle a Timoteo esto, pues le da unos ejemplos ahí. Otro ejemplo que dejó el Señor fue cuando dijo, ¿quién de vosotros que teniendo 10,000 soldados le va a hacer frente a uno que trae 20 o 25,000 soldados? Si se da cuenta que con 10,000 no va a poderle hacer frente al que trae 20 o 25 mil soldados. Hoy hay mucha gente que dice, pues yo lo hago por fe, porque la fe me da margen a eso, me da autoridad para hacerlo. Yo creo que Dios me va a sacar adelante. Y abusamos de la fe y hacemos cosas que el Señor no nos ha autorizado y que nosotros mismos estamos en duda, pero seguimos adelante. Y en el medio del camino nos atascamos en el proyecto. El barco no camina más en alta mar y lo único que le resta es hundirse. Y eso es un naufragio. Y así habían naufragado muchos en la fe, y el apóstol Pablo le habla a Timoteo, le dice
que muchos han naufragado en la fe, como por ejemplo Himeneo y Alejandro, y el apóstol Pablo dice, a los cuales entregué a Satanás para que aprendan a no ser blasfemos. En otras palabras, unas personas, tal vez unos ministros, que estaban bajo la autoridad episcopal, por así decirlo, del apóstol Pablo, o la autoridad ministerial, misionera del apóstol Pablo, y que hicieron mal uso de la fe. Y dentro de ese marco de uno querer empujar el barco más allá, o querer meterle más peso a ese barco, más pasajeros a ese barco, más carga a ese barco, me refiero al barco de la fe, al barco que va navegando por encima de esas aguas de la fe, se va a hundir y va a naufragar. Y el peor problema que hay es que la culpa es huérfana. Luego empezamos a buscar justificaciones, a decir Dios me dijo, Dios me mandó, esto lo hice en el nombre del Señor, soñé con esto, el Señor me lo presentó en sueño, en revelación. Empezamos a echarle la culpa al Señor de ese naufragio que nos aconteció por no haber sido prudentes, por no haber tenido mesura, tacto, prudencia, sabiduría en las tomas de decisiones dentro de un marco responsable del uso de la fe. O sea que en la fe se puede naufragar. Se puede naufragar. Porque luego le echa la culpa precisamente a eso, a la fe. En la fe pues tenía un campo abierto para tomar decisiones. Había tanta... De hecho, el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, el Señor no pide mucha fe. El Señor no pide mucha fe. No podemos nosotros preciarnos de tener tanta fe, ni enorgullecernos de tener tanta fe, de que somos personas de tanta fe. Porque esas personas que dicen que tienen tanta fe se fueron más allá de la fe que exige el Señor que tengamos. Y la fe que el Señor exige que tengamos es que sea, aunque sea del grande de un grano de mostaza, que es uno de los granos más pequeños que existen de todas las semillas. Usted puede tener fe y podemos tener fe, pero no podemos abusar de la fe. No podemos nosotros, en nombre de la fe, escudados en la fe, querer hacer cosas que van más allá de la medida de la fe que nosotros tenemos. Y la Biblia habla también de la medida de fe, que es conforme a la medida de fe de cada uno. La conciencia también nos dice cuánta fe hay, la conciencia. La conciencia, como dije, es un tribunal que uno lleva dentro de sí, que le dicta lo bueno y lo malo, que le dicta cómo obrar éticamente, moralmente. La conciencia es lo mejor que tenemos nosotros dentro de nosotros, porque esa es la que nos ayuda a tener mesura, a no abusar, porque rápidamente nos pone culpabilidad, nos hace sentir responsables, culpables de haber hecho lo que no debíamos hacer. Y el apóstol Pablo dice, cuidado Timoteo, para que no vayas a naufragar como muchos que han naufragado por causa de la fe, por causa de no entender lo que es la fe, por irse más allá de los límites que podría tener el sentido de responsabilidad con que debemos hacer uso de la fe. Hay gente que todo lo que le venden lo compran, aún no teniendo los recursos. Yo he oído gente decir que la última la paga el diablo. Y eso es una expresión irresponsable. Eso es abrirse puerta para hacer lo que le dé la gana, sin mesura, sin responsabilidad alguna, sin conciencia alguna. Y eso es lo que el apóstol Pablo le aconseja a Timoteo. Sé sobrio, sé prudente, usa de sabiduría y de tacto en todo lo que hagas. Ahora, dirigiendo una iglesia, dirigiendo un ministerio,
para que no te pase lo que le pasó a Himeneo y Alejandro, que naufragaron en la fe, y yo tuve que entregárselos a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Quiere decir que ellos blasfemaron en la fe. Blasfemar es injuriar la dignidad de alguien. La Biblia habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es injuriar la dignidad del Espíritu Santo. Blasfemar a Dios es injuriar la dignidad de Dios. Blasfemar de Jesucristo es injuriar la dignidad de Jesucristo. ¿Cómo se podría inclusive blasfemar o injuriar la dignidad de Dios, del Evangelio, de Jesucristo, del Espíritu Santo, de las Sagradas Escrituras? Pues podría ser una forma de hacerlo, sería que uno se despache por la cuchara grande o con la cuchara grande y haga cosas para las cuales no tiene autoridad o no están cubiertas, digamos, por la demarcación que Dios le haya puesto a uno, o como en este caso el apóstol Pablo a Timoteo, con su orientación, le está poniendo unas demarcaciones para que no las traspase, para que no se vaya de ahí. Y luego naufrague y le atribuye a Dios, al Evangelio, a la iglesia, al campo cristiano, al campo espiritual, ese naufragio. Cuando fue la persona en sí la que tomó la decisión, la que quiso tener el coraje o el valor humano de echar hacia adelante y hacer algo para lo cual no tenía autoridad, no tenía permiso, no tenía los recursos y se estaba saliendo fuera de la demarcación que tenía para actuar. Va a naufragar, y eso es naufragar en la fe. Querer usar más fe de la que realmente tenía. Se ahogó dentro de tanta fe que tenía, hizo tantas cosas dentro de ese mar, de ese océano de fe que tenía. Se tiró por ahí hacia adelante a navegar y no pudo salir adelante y naufragó, fracasó en el proyecto, fracasó en lo que estaba haciendo, que según él era conforme a la fe o por causa de la fe o en el ejercicio de la fe, pero naufragó, no le salió. Nosotros podemos hablar porque hemos vivido y hemos visto y hemos oído y hemos leído de un sinnúmero de ministros y ministerios evangelistas que comenzaron a hacer proyectos y abrirse paso y a seguir haciendo proyectos y un proyecto encima del proyecto y otro proyecto encima de ese otro proyecto y haciendo cosas grandilocuentes, y llegó el momento que cayeron de allá arriba, subieron tanto que cayeron y naufragaron. Yo no quiero entrar a mencionar nombres de nadie, pero todo el que me está escuchando sabe, y conoce y ha leído y ha visto en la televisión casos de ministros que son bien criticados por la gente precisamente y hasta por los cristianos también, porque hacen cosas que uno sabe que no están dentro del marco de la fe, que son cosas que vienen de un deseo de vanidad, de orgullo, de grandeza, de ser el primero, de ser el más grande, y va a llegar a naufragar. Eso es naufragar en la fe. Náufragos en la fe, o náufragos de la fe, o náufragos por causa de la fe. No es la fe la que tiene la culpa, no es Dios tampoco el que tiene la culpa, no es la obra del Señor, es la falta de tacto, la falta de prudencia, la falta de mesura de la persona que compromete a Dios, compromete el Evangelio, compromete la fe, diciendo que Dios le dijo, que tiene las órdenes de Dios, el mandato de Dios, la petición de Dios, a que hiciera X o Y cosa, que luego nosotros hemos visto que han naufragado, que se han hundido
que ha perecido la embarcación y han perecido ellos también. Uno los busca ahora y no los encuentra. No saben dónde están. Muchos han caído, han tratado de levantarse, pero nunca han llegado a ningún sitio, pues son náufragos en la fe, náufragos de la fe. Y el apóstol Pablo no quiere que Timoteo fracase. Como este servidor que les habla, como pastor de experiencia de 60 años en el ministerio, he corrido bastante camino y he hecho mucho trabajo, muchas obras, y he visto también muchas cosas que no me gustaría que la generación que viene detrás de mí vaya a chocar, vaya a naufragar por falta de mesura, de tacto, porque no oiga la voz de la conciencia o porque no trabaje a conciencia o con conciencia de lo que representa la obra del Señor, los límites que uno se tiene que autoimponer. Quiere decir que el apóstol Pablo, para que Timoteo pueda entender, le dice, mira, tuve aquí unos que se llamaban Himeneo y Alejandro, y conociéndome tú como me conoces, Timoteo, yo, Pablo, tuve que entregárselos a Satanás para que aprendan a no ser blasfemos. Yo supongo que eso de blasfemo ahí es que le estaban echando la culpa a Dios, que estaban haciendo cosas diciendo que era Dios y el Espíritu Santo y quién sabe la palabra o las cosas sagradas, como que tenían esa anuencia o tenían ese permiso, tenían esa autoridad y ese poder de parte de esas autoridades y le estaban echando culpas o atribuyéndole a Dios cosas que Dios no había dicho que hicieran, o atribuyéndole cosas al Espíritu Santo, como que el Espíritu Santo dijo que se hiciera o que habló que se hiciera y que el Espíritu Santo no habló. Y eso bien puede ser blasfemia contra el Espíritu Santo, blasfemia contra Dios. Es injuriar la dignidad de un ser como Dios, como Jesucristo, como el Espíritu Santo, las Sagradas Escrituras, el Evangelio verdadero de Jesucristo, el reino de Dios, todo el campo espiritual en el cual nosotros nos desenvolvemos. Echarle la culpa a eso es una blasfemia, es una injuria, cuando no fue así. El fracaso fue un fracaso personal, el naufragio fue un naufragio personal. ¿Por qué? Porque hizo cosas más allá de los límites que tenía o la demarcación que se le había concedido, la autoridad, el espacio, que era un espacio limitado, porque aquí el único ilimitado es Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo son ilimitados, son eternos, son infinitos. Pero nosotros todos tenemos unas demarcaciones, unas limitaciones, y nosotros tenemos que ser mesurados, prudentes, sabios en el uso de la fe. La Biblia habla de la medida de la fe, medida de la fe. El Señor dijo que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, Él no nos exige mucha fe. Él no nos exige un mar de fe, un océano de fe. No sea que en ese océano de fe, en ese mar de fe, vayamos a naufragar dentro de ese mar de fe y de ese océano de fe que nosotros creemos que tenemos y que creemos tener la autoridad para movernos y hacer lo que queramos dentro de ese océano de fe o de mar de fe que conforme a nuestro criterio y nuestro concepto personal es infinito o es grande o es amplio para uno moverse ahí. Este es el mensaje que he querido traer en el día de hoy, basado en esta escritura y basado también en la experiencia misma que tengo, ¿verdad? Como anciano, como pastor de muchos años, como líder cristiano. Como le dije, llevo 60 años en esto, 60 años consecutivos, trabajando en la viña del Señor como pastor, como evangelista, como maestro de Biblia, como consejero, y quiero lo mejor para todos los que puedan venir detrás de mí. Sea parco, sea prudente, sea mesurado en cuanto a la fe, no sea que tenga un naufragio en ese mar o en ese océano de fe que usted entienda que tiene y se dé permiso a usted mismo a hacer cosas que traspasen los límites que tiene en el Señor. Que Dios le bendiga, que
Que Dios les guarde, Dios bendiga las vidas que nos están escuchando. Esperamos que las vidas que nos escuchan sean edificadas. Yo creo que son los primeros en entender que esto es una realidad, que nosotros tenemos que tener una prudencia, una mesura en los caminos del Señor y en las cosas que hacemos, no sea que no las podamos terminar o naufraguemos en ellas y estemos dando mal testimonio al mundo de la obra del Señor y la obra espiritual. Que Dios les bendiga. El que no conozca a Cristo, corra al altar de una iglesia, entregue su vida al Señor, pídale perdón al Señor, que el Señor escriba su nombre en el libro de la vida. Comience a perseverar en los caminos del Señor, búsquese una iglesia de sana doctrina, donde usted entienda que puede perseverar hasta que Cristo venga o usted se vaya con el Señor. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. Amén.